En 1966, los sensores soviéticos instalados en las sondas lunares registraron variaciones gravitacionales localizadas que no correspondían a cráteres, montañas o mares lunares conocidos. Los datos no se publicaron, no se refutó, fue archivado. Décadas más tarde, estudios independientes confirman anomalías similares, las llamadas mascones, pero el origen exacto de algunas lecturas tempranas permaneció sin explicación. Ese es un hecho técnico documentado. Lo que casi nadie sabe es quién estaba presente cuando estos datos llegaron por primera vez a la Tierra, y por qué nunca se han discutido en público. 3 minutos antes de morir, un astronauta soviético decidió hablar. No era una entrevista, no había periodistas, no había cámaras oficiales, solo una simple grabadora activada a toda prisa en un hospital militar en desuso a las afueras de Moscú. El cuerpo del hombre estaba consumido por una insuficiencia multiorgánica. Respiraba con dificultad. El tiempo se agotaba. Lo sabía, y precisamente por eso eligió ese momento. Lo que dijo no fue una ilusión. No hubo discurso místico ni metáforas vagas. Las palabras fueron preciso, técnico e incómodo. No les pidió que le creyeran. Solo dijo que ya no tenía ningún motivo para perpetuar una mentira colectiva. Durante más de 30 años, este astronauta vivió como un héroe invisible. Participó en programas estratégicos de la carrera espacial soviética. Tuvo acceso a informes clasificados y formó parte de equipos que analizaron datos sin procesar enviados por las primeras sondas lunares automatizadas. Su nombre nunca se hizo público porque su función nunca fue simbólica. No lo entrenaron para dar discursos. Lo entrenaron para observar, medir, comparar y guardar silencio. En los primeros minutos de su relato establece algo fundamental. La Unión Soviética nunca vio la Luna como un cuerpo muerto, no en un sentido poético, sino en un sentido operativo. Desde los primeros sobrevuelos automatizados, algo no cuadraba. No fue un gran descubrimiento, sino secuencia de inconsistencias técnicas menores, lecturas térmicas inestables en regiones específicas, reflexiones de radar inconsistentes y variaciones electromagnéticas que aparecieron y desaparecieron sin un patrón orbital predecible. Ninguna de estas anomalías, por sí sola, justificaría la alarma. El problema era la combinación. El problema era la repetición. El problema era que estas zonas siempre coincidían con áreas que luego serían silenciosamente evitadas. El astronauta describe reuniones a puerta cerrada, todavía a finales de la década de 1960, en las que los ingenieros discutían datos que simplemente no podrían revelarse sin generar preguntas incómodas, no porque señalaran algo extraordinario, sino porque señalaron algo más allá del control humano. La Luna, antes tratada como un territorio a conquistar, comenzó a ser vista como un ambiente que reaccionó. Lo deja claro, no hubo consenso. Algunos científicos argumentaron que se debía a errores instrumentales. Otros hablaron de limitaciones tecnológicas. Pero hubo un grupo específico, pequeño, técnico y silencioso, que percibió un patrón emergente. Y los patrones, en ciencia, son más peligrosos que las excepciones. La tensión aumenta cuando menciona un detalle que rara vez se discute fuera de los círculos académicos. Ciertas lecturas fueron temporalmente inconsistentes. Los datos recopilados desde diferentes órbitas, con distintos instrumentos, mostraron señales similares en momentos en que no deberían haberlo hecho. Esto no violó las leyes conocidas de la física, pero exigía explicaciones que nadie estaba dispuesto a formular en voz alta. En este punto del relato, el astronauta hace una pausa. La grabación capta su respiración agitada. Dice algo simple, casi banal. No fue lo que vimos lo que nos asustó, fue lo que dejó de aparecer después. Según él, después de que informes internos destacarán estas regiones anómalas, se produjo un discreto cambio de protocolo. Sin previo aviso, sin documentación pública, las misiones comenzaron a priorizar otros objetivos. Ciertas zonas de la Luna dejaron de mencionarse. No hubo una prohibición formal, solo ausencia y, en sistemas burocráticos complejos, la ausencia es una forma eficiente de censura. El astronauta insiste en un punto crucial. Nadie mencionó ninguna amenaza. No hubo pánico ni histeria. El miedo era más sofisticado. Era el miedo a admitir que, incluso con cohetes, cálculos precisos y supremacía tecnológica,
Había variables fuera del control humano, variables que ni atacan ni se sometieron. Argumenta que el silencio no fue impuesto por ideología, sino por estrategia. La Luna era, y sigue siendo, un símbolo de dominio. Cuestionar su previsibilidad significó abrir fisuras en toda la narrativa de control espacial construida durante la Guerra Fría. No se trataba de ocultar algo, sino de mantener intacta una estructura de poder basada en la certeza. En los últimos segundos de esta parte de la grabación, el astronauta hace la declaración más inquietante hasta el momento. Dice que el verdadero secreto no estaba en los datos brutos, ni en anomalías aisladas. El secreto residía en que, a partir de cierto punto, las preguntas correctas dejaron de hacerse. No porque fuesen imposibles, sino porque resultaban demasiado incómodos. Luego concluye con una frase corta y laboriosa. Cuando dejas de mirar un lugar, no es porque haya dejado de existir. Es porque has decidido que no puedes con lo que podrías encontrar. La grabación se corta. En la siguiente parte, explica qué exactamente se estaba evitando y por qué ese silencio moldeó todo lo que vino después. Lo que el astronauta describió en sus últimos minutos no surgió de la nada. Había datos, había registros, había trabajo técnico acumulado durante años, y eso es lo que transforma un relato personal en algo que merece una investigación seria. En las décadas de 1960 y 1970, tanto los soviéticos como los estadounidenses comenzaron a lidiar con un problema concreto. La Luna no se comportó como un cuerpo homogéneo. Las primeras pistas vinieron de mediciones orbitales que indican anomalías gravitacionales localizadas más tarde llamado mascones, concentraciones de masa bajo la superficie lunar. Esto es ciencia aceptada. Lo que rara vez se discute es que algunas de estas anomalías no encajaban bien con los modelos geológicos disponibles en ese momento. Los soviéticos, que priorizaron las sondas automatizadas, tenían una ventaja específica: gran volumen de datos sin procesar, menos filtrada por los objetivos políticos del aterrizaje tripulado. En informes internos, los ingenieros observaron que ciertas regiones presentaban respuestas inconsistentes al radar, como si el subsuelo tuviera capas con propiedades inesperadas. No eran objetos, sino comportamientos físicos que son difíciles de conciliar con la composición conocida del regolito lunar. El astronauta explica que el problema no era la existencia de las anomalías, sino regularidad espacial de ellos. Cuando comenzaron a superponerse mapas comparativos, gravedad, magnetismo residual, retorno de radar, surgieron correlaciones. No es perfecto, no es espectacular. Solo lo suficientemente persistente como para justificar cautela. Y cautela, en la ciencia estratégica, a menudo significa silencio público. Hasta nuevo aviso. Décadas más tarde, las misiones modernas confirman parte de esta imagen. Los satélites dedicados al mapeo gravitacional mostraron que la Luna alberga estructuras internas complejas. El georradar reveló capas subterráneas irregulares en áreas específicas. Nada de esto contradice la física. El problema es que explica menos de lo que parece. La pregunta que quedaba no era ¿qué es?, sino ¿por qué se comporta así solo allí? Aquí es donde el relato del astronauta cobra fuerza. Afirma que, desde el momento en que ciertas regiones comenzaron a ser reconocidas como técnicamente impredecible, hubo un cambio de enfoque, sin previo aviso, informal, simplemente práctico. La planificación evitó esas zonas, se pospusieron las conversaciones, y el enfoque de la exploración lunar se desplazó hacia objetivos más seguros y predecibles, más fáciles de justificar públicamente. Esto afecta directamente nuestra visión del mundo por una razón sencilla. La ciencia avanza no solo a través de descubrimientos, sino también a través de elecciones. Decisiones sobre qué investigar, dónde invertir, qué dejar para después. Cuando un área se resiste a una explicación rápida, tiende a tratarse como secundaria, aunque no lo sea. En nuestra vida diaria, hacemos esto constantemente. Ignoramos problemas que no sabemos cómo resolver. Evitamos conversaciones que desestabilizan nuestras certezas. Las instituciones hacen lo mismo, solo que a mayor escala. La Luna, el símbolo supremo del logro tecnológico del siglo XX, necesitaba permanecer previsible, misterioso, no ambiguo. Si has llegado hasta aquí, es porque te has dado cuenta de que esta historia no se sustenta con frases pegadizas. Se sustenta con acumulación de datos, decisiones estratégicas
y silencio institucional. Dar me gusta y suscribirse, en este contexto, no es un gesto automático. Es una forma de decir que este tipo de investigación merece seguir siendo visible. El astronauta también menciona un punto que rara vez se discute fuera de los círculos técnicos: lecturas temporales discrepantes. Ciertas señales aparecieron en una misión y no se repitieron en otra, incluso con parámetros similares. Esto no sugiere algo inteligente, pero sí sugiere un entorno dinámico, no completamente pasivo. Para los ingenieros acostumbrados a trabajar con cuerpos celestes estables, esto supone un grave problema operativo. Y los problemas operativos generan decisiones políticas. A partir de la década de 1970, la Luna dejó de ser una prioridad absoluta. El discurso público se centró en los costos, en la Tierra y en las nuevas fronteras. Internamente, según el astronauta, la evaluación era más sencilla. No valía la pena insistir en regiones que no ofrecían respuestas claras. El detalle más desconcertante surge al final de esta parte del relato. Afirma que, al revisar documentos antiguos en la década de 1990, notó algo inquietante. Se siguieron evitando las mismas áreas problemáticas, incluso con tecnología mucho más avanzada. No por incompetencia técnica, sino porque falta deliberada de interés declarado. Esto no prueba nada extraordinario, prueba algo más sutil y quizás más inquietante. Cuando una pregunta persiste demasiado tiempo, deja de ser científico y se vuelve institucional. Y las instituciones, a diferencia de la ciencia, prefieren la estabilidad a la curiosidad. El astronauta revela cuál fue el límite último de esa decisión, y por qué, en vísperas de su muerte, concluyó que el silencio le había costado más que cualquier riesgo de hablar. Cuando el astronauta soviético concluyó su relato, no dejó una revelación espectacular, no señaló coordenadas, no describió estructuras, no ofreció una respuesta definitiva. Lo que hizo fue algo más inquietante. Expuso el costo acumulado de décadas de silencio estratégico. Y este costo no se mide solo en datos perdidos, sino en decisiones que han moldeado nuestra relación con lo desconocido. Ignorar un fenómeno no lo elimina, solo traslada sus consecuencias al futuro. En el caso de la Luna, la decisión de evitar ciertas preguntas creó una narrativa de estabilidad que benefició a la política, pero empobreció a la ciencia. La exploración lunar llegó a considerarse un problema resuelto cuando, en la práctica, fue archivado por considerarse un asunto demasiado delicado para proceder sin riesgos institucionales. Las verdaderas consecuencias de esto son visibles. Durante décadas, la Luna quedó relegada a un segundo plano, mientras se priorizaron otros proyectos. No por falta de interés científico, sino porque el interés científico sin control narrativo genera inestabilidad. Las instituciones, los gobiernos e incluso las comunidades académicas funcionan mejor cuando el objeto de estudio se comporta como se espera. La Luna, según el astronauta, no ha cumplido esta función en ciertas regiones. Esto nos lleva a un desarrollo más amplio, que va más allá de la geología o la física orbital. La ciencia moderna se ha basado en la premisa de que el universo es comprensible, predecible y, en última instancia, controlable mediante modelos matemáticos. Cuando un cuerpo celeste cercano, ampliamente estudiado, comienza a exhibir comportamientos que resisten una explicación simple. El problema no es técnico, es filosófico. El astronauta no habla de conspiraciones, habla de autoconservación institucional. Cuando una pregunta amenaza la estructura de confianza que sustenta todo un campo de conocimiento, la reacción más común no es investigarla a fondo, sino adriarla indefinidamente. El silencio, en este contexto, no es un secreto que se guarda, es una decisión colectiva de no ahondar en el tema. Lo que todavía puede estar oculto al público no son cosas, sino límites, los límites de nuestra comprensión, los límites de la previsibilidad, los límites de la idea de que siempre tenemos el control. La Luna, el símbolo supremo del logro humano del siglo XX, también podría ser el primer gran recordatorio de que no todo lo que está cerca es totalmente accesible. Esta observación impacta directamente nuestra vida cotidiana. A escala humana, hacemos lo mismo. Evitamos preguntas que desestabilizan nuestras certezas. Mantenemos narrativas cómodas y a esto lo llamamos pragmatismo. A escala de civilización, el efecto se amplifica. Perdemos oportunidades de comprender fenómenos complejos porque
Preferimos respuestas estables a verdades incómodas. Aquí es donde esta investigación se conecta naturalmente con una pregunta más profunda e inevitable. Si el universo exhibe comportamientos que no pueden reducirse a modelos simples, el problema podría no residir únicamente en los instrumentos, sino en la forma en que concebimos la realidad. La pregunta que surge no es ¿qué existe ahí afuera?, sino ¿cómo interpretamos lo que existe? Este es exactamente el punto que plantea el libro electrónico. La mente del creador. ¿Es consciente el universo? Profundiza. No como una respuesta preconcebida, sino como una continuación lógica de esa investigación. El libro no parte de la luna, sino que llega a ella por otro camino, cuestionando si la realidad es simplemente un conjunto de objetos pasivos o si hay algo más. Niveles de organización, información y conciencia aún poco comprendidos por la ciencia tradicional. Si este video plantó la semilla de la inquietud, el libro electrónico la profundiza. Explora por qué ciertas preguntas reaparecen en diferentes campos, desde la cosmología hasta la física cuántica, desde la filosofía hasta la neurociencia, siempre apuntando al mismo límite: la dificultad de aceptar que el universo puede no ser indiferente. El enlace está en el comentario fijado o disponible vía código QR en pantalla para quienes deseen seguir esta línea de investigación con más profundidad y mayor rigor. El astronauta concluyó sus últimos momentos diciendo que su mayor error no fue guardar silencio, sino creer que el silencio lo mantendría todo bajo control. La historia demuestra lo contrario. Las verdades ignoradas no desaparecen, se acumulan, y cuando regresan, exigen un precio más alto. La luna sigue ahí, cerca, visible, familiar. Pero quizá nunca fue sencillo. Quizá solo fue convenientemente tratada como tal. Antes de concluir, pensemos en lo siguiente. Si un cuerpo celeste que hemos observado durante milenios aún conserva zonas evitadas, preguntas pospuestas y datos incómodos, ¿qué dice esto sobre nuestra verdadera disposición para comprender el universo y a nosotros mismos? Si este tema te resonó, sí generó más preguntas que respuestas, suscríbete, dale a me gusta y deja un comentario. No es un apoyo automático, sino parte de un registro público que estas preguntas no deben volver a silenciarse.